Hola a todos, bienvenidos a este video. Bien, en este video lo que vamos a tratar un poco es la sobrecarga de operadores, ¿sí? En C++. Los operadores todos los conocemos, tal vez no formalmente con el nombre de operadores, pero básicamente nos referimos a la operación suma, resta, asignar, digamos, poner un igual entre una variable y el valor que deseamos que tome esa variable y demás, ¿sí? Ahora, eso nosotros siempre lo aplicamos a variables básicas, ¿no? A enteros, a char, a punteros inclusive. Pero hasta ahora no lo aplicamos en nuestras clases, ¿no? Entonces, vamos a hacer un planteo inicial, que esto tranquilamente podría ser un ejercicio, ¿sí? Esto tranquilamente podría ser un ejercicio de un parcial, de un final, o algo que les toque hacer, por algún requerimiento de un trabajo o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el planteo? Tenemos otra vez nuestra clase punto, ¿sí? Abuso de esta clase porque me permite explicar un montón de cosas sin ensuciar con mucha algorítmica, ¿no? Tenemos lo de siempre, ¿no? Nuestros constructores y destructores, nuestros métodos muy simples en el archivo de cabecera y en el archivo fuente tenemos implementados algunos de los métodos, ¿sí?, que se proponen para esta clase. Y alguien viene y nos dice, mira, está buenísima tu clase, pero tengo un main que tiene estas cosas. Y acá nosotros nos encontramos con un problema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esto, por ejemplo, no lo podríamos hacer, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos definido cómo entiende el compilador qué tiene que hacer cuando se le pone un menos a la variable P1 que es de tipo punto. Bueno, acá no puede. Tampoco entiende qué hacer con un más, ¿no? Entre dos puntos en este caso. Tampoco entiende qué hacer con esto. Ojo, esto alguno podría confundirse y decirme, no, pero ahí es fácil porque ahí llama el constructor de copia. Error. El constructor de copia sería llamado si acá arriba en la construcción del objeto le ponemos igual a otro objeto de tipo punto, ¿sí? En este caso no se ejecuta el constructor de copia y se ejecuta un operador que ahora en breve vamos a ver. Esto claramente tampoco entiende qué hacer el compilador, ¿no? Esta línea punto 2 queremos restarle un punto que estamos creando acá y asignárselo a P2, ¿no? De alguna forma. Bueno, mucho menos el comparador, ¿no? O sea, preguntar si dos puntos son iguales, hasta acá el compilador no sabe qué hacer. De hecho, si yo compilara esto así como está, obtendríamos uno, 2, 3, 4, por lo menos 5 errores de compilación. ¿Ok? Ahora, nadie puede discutirme que todo lo que se plantea en este main son cosas lógicas. Digamos, son cosas que razonablemente podrían estar en la clase punto. Y no solo esto, sino muchos otros más operadores, ¿no? La multiplicación, imaginemos que, no sé, tenemos un punto en el espacio y queremos multiplicarlo por una constante, ¿sí? Y duplicar ambos miembros de la clase por un número. Bueno, eso tendría que poder resolverlo en nuestra clase si la estamos diseñando para algo medianamente serio. Ahí es donde entran en juego la sobrecarga de operadores, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien, entonces, ahora que ya hicimos el planteo inicial, vamos a empezar, en este caso, con los operadores aritméticos. Hay varias formas de dividir los operadores, ¿sí?, del C++ y de cualquier lenguaje. En este caso yo los dividí en operadores aritméticos, de asignación y de comparación. Otra división podría ser operadores unarios, binarios y ternarios. En el medio de esto voy a mencionar qué son los operadores binarios, unarios y ternarios, pero la categorización que utilicé en el video es la de aritméticos, de asignación y de comparación. Luego hay otros operadores que son ajenos a esas clases, ¿sí?, que los voy a mencionar, no voy a entrar mucho en detalle, pero para que sepan que existen y que se pueden implementar. Entonces, vamos con los operadores aritméticos. En este caso, en este main que planteé, aparecen dos operadores aritméticos. El primero es el operador cambio de signo, ¿sí? Pensemos primero qué pasaría si esto fuese un entero, si P1 fuese un entero y valiera 1, este menos P1, o sea, el paréntesis este, lo que devuelve es menos 1, ¿no? De alguna forma. Ok. Entonces queremos implementar lo mismo
para nuestra clase punto. Bien, y acá está la implementación. Vamos primero, en este primer ejemplo voy a frenar mucho para que entendamos cómo tenemos que analizar en particular los prototipos de los operadores y para entender cuándo tienen que devolver qué cosa, qué tienen que recibir, si tienen que ser constantes o no y demás. Yo les explico cómo hago para pensar esto, a ver si queda claro. Hay tres partes en el operador. Primero, la parte cero, si quieren, la sintaxis. Para definir un operador de una clase, la palabra reservada operator, ¿va? Y después el operador que estamos implementando, ¿sí? En este caso es el operador menos. Ahora, fíjense que el operador menos, en este caso, que está recibiendo un único parámetro que es el mismo objeto. Es decir, recuerden del video anterior que si por favor no lo vieron, pongan pausa, vayan al video anterior que es miembros y métodos estáticos y puntero dis. Lo ven y vuelven para acá. El parámetro implícito que viene en este método es el puntero dis. ¿Eh? En este caso el puntero dis que apunta a nuestro objeto P1. Bien. Entonces, si tuviésemos P1 menos P2 sería otro prototipo, pero también sería operator menos. ¿Ok? Bien, sacando la parte de la sintaxis tenemos tres partes, les dije. Una es que devuelve el operador, otra es que recibe y otra es si es constante o no. Esas son las tres grandes partes que uno puede dividir el prototipo de una sobrecarga de un operador en una clase. ¿Cómo hago yo para pensar qué tengo que devolver? Bien, o sea, la primera parte si se quiere. Cuando nosotros pedimos el cambio de signo de un objeto o una variable, no necesariamente queremos que es, o sea, de hecho no necesariamente, explícitamente no queremos que cambie esa variable. Eso viene tal vez ligado también a lo de constante, ¿no? Pero en este caso también viene ligado al tipo de cosa que tenemos que devolver. En nuestro caso, si estamos cambiando de signo un punto, seguro tenemos que devolver un punto. Eso creo que no hay dudas. O sea, no podemos cambiar de signo un punto y devolver un entero. No tiene sentido. Pero más allá de eso, alguien podría decirme, ¿y por qué no una referencia a un punto en vez de un punto? Bien, si devolvemos referencias en un método no estático, lo único que podemos devolver son el mismo objeto al que fue llamado el método o un punto estático o que sea variable miembro de la propia clase punto. Lo último carece bastante de sentido. Y que haya un punto estático para usar para devolver cosas es poco razonable. Porque no, no tiene mucho sentido. O sea, que vamos a definir un punto estático para devolver para cada operador que implementemos. Además, si devolvemos esa referencia y el programa la termina modificando, estamos de vuelta en un lío. Entonces, ¿qué se hace? Se devuelve un punto nuevo, ¿sí? Un nuevo punto que vamos a crear y chau. Segunda parte, ¿qué recibe el operador? Bien, yo les acabé de decir que este operador menos, digamos, es cambiar de signo el objeto. Alguien me podría decir, ¿y cómo diferencio este de hacer P1 menos P2, por ejemplo, la resta de dos puntos? Bueno, en ese caso tendríamos dos argumentos, pero el primero, que sería P1, está implícito, ¿no? En el puntero dis. Quiere decir que para implementar ese operador menos, tendríamos que pasarle acá otro punto. Una referencia o lo que sea, pero otro punto. O, mejor dicho, otro tipo de variable también. Tranquilamente podríamos hacer P1 menos, no sé, 5. Para la clase punto no tiene mucho sentido, pero para otras clases puede tener sentido hacer la resta con otro tipo de variable u de objeto, ¿no? Y después para la tercera parte del prototipo, marcarlo como constante o no, es importante entender si nosotros estamos queriendo modificar el objeto o no. En este caso, volvamos al caso donde esto es un entero y valía 1. Bueno, yo pido el 1, esa variable cambiada de signo. ¿Yo quiero que la variable cambie? No, definitivamente no. Lo que necesito es una copia de eso, pero que tenga cambiado el signo. En este caso, lo mismo. Entonces, claramente tiene que ser constante para por error no modificar el propio objeto del cual está siendo llamado este miembro. Entonces, la implementación es bastante trivial, ¿sí? De hecho, esto podría haber sido una única línea, y ahora voy a explicar por qué.
Creamos el punto nuevo que vamos a devolver. En su variable miembro x le asignamos la variable miembro x del objeto del cual fue llamado, en este caso P1, y en la variable y hacemos lo mismo, y retornamos ese punto nuevo. Esto tranquilamente podría haber sido una línea que sea return punto, entre paréntesis, la variable miembro x por -1, coma, la variable miembro y por -1. Cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Qué haría eso? Llamaría al constructor de copia, al constructor parametrizado de punto, ¿sí? Donde en su lista inicializadora utilizaría los valores negativos del propio punto. Para claridad lo dejo así, pero sepan que esto tranquilamente podría ser una sola línea. Bien, ahora el otro operador aritmético que aparece en este main es la suma, en este caso. Y en particular, la suma de un punto con otro punto. Vamos al prototipo. Misma lógica. ¿Qué tenemos que volver si estamos sumando dos puntos como resultado da un punto? No hay ninguna otra posibilidad. ¿Sí? Y fíjense que en este caso, bueno, claramente el más del operator es porque estamos implementando la suma. Tenemos que pasar un punto y fíjense que es una referencia constante a un punto, ¿no? ¿Por qué? Ahora lo veremos. Y está marcado como constante porque, y sí, yo quiero sumar P1 con otra cosa, pero no quiero cambiar P1. En este caso, el parámetro implícito del operador suma también va a ser P1, ¿no? Porque es el operando que está a la izquierda. Entonces, ¿cómo es la implementación de esto? Muy parecida al cambio de signo, solo que creamos un nuevo punto. En su variable miembro x le asignamos la variable miembro x de la clase sobre la cual del objeto, perdón, sobre la cual está siendo ejecutado, sobre el cual está siendo ejecutado este método, es decir, P1, ¿sí? Parámetro implícito dis apuntaría a P1, más la variable miembro x, pero del objeto P que nos pasan como argumento, que en este caso va a ser un punto que se crea en este mismo momento, ¿no? Entonces, en este caso, P.x sería 0.0. Lo mismo para la coordenada y, devolvemos el nuevo punto, se terminó. Luego en este main en particular se llamaría el constructor de copia, ¿sí? Con ese punto auxiliar que se creó, se inicializaría P3 y seguiría el programa. Entonces yo les dije que en el medio del video iba a mencionar sobre operadores unarios, binarios y ternarios. En este caso, el operador cambio de signo es unario, ¿ok? ¿Por qué se le dice unario? Porque no recibe más argumentos que el propio puntero dis, ¿ok? Binario claramente es porque tiene un argumento, es decir que en total, si somos explícitos, tenemos el puntero dis y el otro punto que usamos. Y el ternario es cualquier operador que pudiese recibir dos argumentos. Ahora, nota al pie. Si intentamos implementar el operador cambio de signo y le pasamos un parámetro, es un error de compilación. Porque no hay forma de llamarlo. En este caso justo del operador cambio de signo sí, habría forma, pero no estaríamos implementando el cambio de signo, estaríamos implementando la resta. Sería el equivalente a esto, pero con el menos acá. Pero por ejemplo, si a este operador que es binario le intentamos pasar dos argumentos, es un error de compilación. ¿Por qué? Porque la suma se hace entre dos operandos. De hecho, la suma en matemática está definida para dos operandos. Y si hay muchas sumas, lo que sabemos nosotros es que se resuelven una suma primero, el resultado ese se suma con lo que sigue, etc. Bueno, de la misma forma lo resuelve el C++, ¿sí? Bien, estos son otros operadores aritméticos. Aclaro, para una clase de tipo T, para que entiendan sobre qué tipo de clase se haría. Y fíjense que acá aparece T2, como si fuese otro tipo de clase, o también podría ser la misma clase T. Que es confuso, pero es solo una tabla para que sepan de la existencia, no se hagan problema. Entonces, tenemos la suma, la resta, la negación aritmética, la división, multiplicación y módulo, ¿no? Por ejemplo. Y acá les pongo el prototipo típico, para cada una de ellas. La suma tiene que devolver un objeto de la clase, seguro, operator más es la sintaxis, puede recibir una referencia de cualquier otro tipo de objeto, como ya les mencioné, pero es un solo parámetro, y tiene que marcarse como constante, porque no queremos modificar el propio objeto. Bueno, así está marcado para cada uno. Acá no hay mucho que resaltar, ¿sí? Y de hecho,
Estos son los otros operadores aritméticos que existen. Fíjense que el operador negación bit a bit, digamos, sería operación NOT. Es el otro operador unario, otro de los operadores unarios, perdón, que existe. ¿Sí? Y después por acá hay operadores lógicos como la AND, la OR, la XOR. Es raro que tengamos que implementar estos operandos, pero sepan que existe y que se pueden implementar. Se pueden sobrecargar, no hay ningún problema. Bien, entonces, ya tenemos los operadores aritméticos y si bien esa sección fue larga, ahora probablemente vaya un poco más rápido porque ya entendieron la sintaxis a este punto, probablemente, y cómo pensar los prototipos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con operadores de asignación? Básicamente cualquier operador que termine asignando sobre nuestro objeto otra cosa. Como se imaginarán, no van a estar marcados como constantes, pero vamos a ver un poco de código. En nuestro programa de ejemplo que planteamos, los que aparecen, primero tenemos el operador de asignación pleno, digamos, ¿no? O sea, el famoso igual, es decir, queremos asignar, queremos cambiar el contenido de P2 al contenido que tiene P3. Bien, perfecto. Fijémonos el prototipo, ya notamos un primer cambio, estamos devolviendo una referencia. O sea, ya arrancamos distinto y ahora vamos a ver por qué. Otro cambio no está marcado como constante. ¿Por qué? Y porque si queremos cambiar el contenido de P2, no podemos marcarlo como constante, ¿no? Sería un sinsentido. Y recibe como argumento, perdón, una referencia a otro punto, el cual no queremos modificar, así que lo marcamos como constante. Bien, la algorítmica por dentro es muy simple. A la variable miembro de nuestro punto a trabajar, que en este caso es P2, le asignamos la variable miembro X del punto P que pasamos como argumento, que en este caso es P3. Lo mismo con la variable Y. Y retornamos el contenido del puntero de nuestro famoso puntero dis. Bien, acá viene una de las aclaraciones. Imaginamos que esta línea no tiene solo dos argumentos, sino que tiene 3, 4, 5. P2 igual a P3, igual a P4, igual a P5, igual a P6. Eso lo pueden hacer en el lenguaje C, tanto como en C++, y debería poder soportarlo nuestra sobrecarga del operador de asignación. Entonces, imagínense que hay varios iguales. ¿Cómo se resuelve? Bien, se resuelve primero un igual, y después el otro, y después el otro. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, cuando se resuelve a uno, en la próxima se le va a pasar el resultado del anterior, ¿no? Y así hasta el final. ¿Ok? Por eso es normal o es natural pensar que estos operadores devuelvan una referencia y que claramente tiene que ser una referencia a sí mismos. ¿Sí? Otra opción, y tal vez la encuentren así en algún ejemplo, podría ser devolver void. ¿No? Entonces, bueno, no admitimos la múltiple asignación de objetos, pero esto tranquilamente funcionaría. ¿Ok? Y no devolvemos nada, ¿no? Lógicamente. Bien, el otro operador de asignación que aparece es el menos igual. Siempre es más cómodo, sintácticamente es más cómodo, ¿no? Escribir menos igual que hacer P2 igual a P2 menos y este bodoque de acá. Entonces, mismos criterios para el prototipo. ¿Qué devolvemos? En este caso una referencia a un punto, pero podría ser void por las mismas razones que la asignación normal. ¿Sí? No voy a entrar mucho en detalle. Y que recibimos claramente una referencia a otro punto. De vuelta, en este operador nosotros podríamos tomar como argumento cualquier cosa y en este otro también. Pero cuando lleguen al final vamos a hacer una reflexión juntos de por qué no es una buena idea hacer cualquier cosa con esta sobrecarga de operadores, ¿sí? Y por qué tiene que llevar cierta lógica. Entonces la implementación es muy simple. A la variable miembro X, en este caso de P2, le asignamos, en realidad le restamos y le asignamos, así mismo, o sea, esto sería equivalente a escribir X igual a X menos P.X. O sea que básicamente estamos alojando en X lo que tenía menos el valor de la variable miembro X del punto que nos pasan como argumento. En este caso creamos un punto local, ¿sí? De vuelta, como es local y esto es una referencia constante, esto es válido. Si esto fuese una referencia no constante, no solo esto no sería válido, sino que esto sería un peligro. Porque quiere decirle, el usuario puede interpretar, pero para, entonces tal vez me modificás lo que te estoy pasando acá. Eso estaría mal. ¿Sí? Bien, entonces,
Hacemos eso y devolvemos una referencia al mismo punto que fue llamado. No hay mucho más secreto en los operadores de asignación. Y acá, como antes, les voy a marcar los distintos operadores de asignación que hay. Tenemos la asignación normal, suma de asignación, resta de asignación, división de asignación, multiplicación de asignación, módulo de asignación, y tenemos operador AND de asignación, OR de asignación, etc. Desplazamiento izquierda y derecha. De vuelta, para este tipo de clase como la clase punto, la mayoría de estos no tienen sentido. Por ejemplo, módulo de asignación. Como no tiene sentido módulo, tampoco tiene sentido este. Y no tiene sentido módulo porque estamos hablando de puntos que tienen variables tipo double. ¿Sí? Y ¿cuál es el resto de un double? Podemos ir con infinitos decimales, ¿no? Entonces, no está definido. Ahora, tal vez la multiplicación sí, o la división sí, pero no con otro punto tal vez, ¿no? Porque multiplicar dos puntos, ¿qué significa? No sé. Entonces, cuando lleguemos a la reflexión del final vamos a hacer debate sobre esto y vamos a ver cuál es la conclusión. Bien, entonces ya teniendo nuestros operadores aritméticos y operadores de asignación, vamos con la tercera categoría, como les mencioné al principio del video, que son los operadores de comparación. ¿Okay? Comparar nuestro objeto con otro objeto u otra cosa. ¿Sí? Entonces, en nuestro main, el único operador de comparación que aparece es el que marco acá. Estamos preguntando si el punto P2 es igual al punto P3. Bien. En este caso tiene bastante lógica, ¿no? Que implementemos el operador de comparación de idéntico, ¿no? O de igual. Y la implementación tendría que ser algo tan simple como preguntar si las coordenadas x e y de nuestro punto P2 son iguales a las coordenadas x e y de P3. Pero si piensan esto en un objeto un poco más complejo, que también tenga sentido implementar esto, las comparaciones pueden volverse un poco menos complejas, más complejas, ¿no? Más intrincadas, por así decirlo. Vamos como siempre, perdón que rompa mucho con esto, pero es muy importante y creo que esto es lo que marca cómo entienden o no entienden la sobrecarga de operadores. Entonces vamos por partes. ¿Qué tiene que devolver el operador de comparación de igual? Bien, siempre los operadores de comparación, la lógica indica que tienen que devolver un booleano. Porque si bien si estamos haciendo una comparación, es decir, algo es o no es, ¿sí? ¿Es igual o no es igual? ¿Es distinto o no es distinto? ¿Es mayor o no es mayor? ¿Es menor o no es menor? ¿Es mayor o igual o no es mayor o igual? Todo tiene sí o no, true o false, booleano, de cabeza. Después, ¿qué recibimos como argumento? Bien, en este caso yo estoy comparando dos puntos, ¿no? Nuestro punto que está como puntero dis implícito, no nos olvidemos nunca de eso. Y tenemos un segundo punto a comparar. Entonces pasamos una referencia constante, claramente, porque no queremos modificar P3, de otro punto. Yo podría definir el operador igual, o sea, el operador de comparación por igual contra otra cosa. Sí, definitivamente podría. En la clase punto, ¿tiene sentido? No. O por lo menos yo no le veo el sentido. Bien, entonces, ya tenemos que devuelve y que recibe, falta si es constante o no. Claramente tiene que ser marcado como constante, porque no queremos modificar P2 en una comparación, sería una locura. Entonces vamos con la implementación, es lo que mencioné antes. Este sí lo hice en una línea y queda, si la coordenada de x de nuestro puntero implícito dis es igual a nuestra coordenada de x de nuestro punto P y nuestra coordenada y sucede lo mismo con el punto P, todo esto da true, o sea que es igual. Ahora, si cualquiera de estos dos no se cumple, si alguno es false, esto siempre devuelve false en esos casos. Entonces tiene lógica. Si alguna de las dos coordenadas es distinta, ¿sí? Devuelve false. ¿Ok? Me parece que no hay mucho más que decir en este caso. Es un operador bastante simple el que implementé. Y los otros operadores de comparación que hay son estos. Igual, distinto, mayor a, mayor o igual a, menor o igual a. Y acá les dejo los prototipos típicos, ¿sí? Para una clase de tipo T, como venimos haciendo con los otros tipos de comparadores. De operadores. Bien, ahora yo les dije que habían tres categorías y después están como el resto de los operadores, si se quiere,
Son operadores que rara vez tal vez tengan que implementar o inclusive rara vez vean implementados. Hay uno en particular que se suele implementar mucho para cierto tipo de clases que en algún video más adelante tal vez lo haré o lo implementaremos, pero por ahora solo los voy a mencionar. Ustedes podrían implementar tranquilamente el post-incremento y el pre-incremento. Voy a hacer un detalle sobre acá, ¿sí? Sobre esto. Así como con el operador menos, ¿no? El operador menos puede significar cambio de signo o la resta. ¿Se acuerdan que cambiaba? Bueno, cambiaba si tenía un argumento o no. Bueno, en este caso, para diferenciar el post-incremento del pre-incremento, la sintaxis, fíjense, de la parte del operator es igual, ¿sí? Es más en los dos. No es que la sintaxis del pre-incremento es más operator, ¿sí? Eso estaría mal, es un error de compilación eso. Pero fíjense que hay un cambio muy importante que el compilador puede detectar. El post-incremento recibe un entero. Se preguntarán qué es este entero que recibe. Nada, se le manda siempre lo mismo, no importa el valor que recibe, es solamente para poder diferenciar el preincremento del post-incremento. Entonces, si ven un prototipo con más que recibe un entero, sepan que es post-incremento, y si lo ven vacío, sepan que es un preincremento. También es importante lo que devuelven, ¿sí? Cada uno de ellos. El post-incremento tiene que devolver un objeto, ¿sí? Y el preincremento una referencia. Esto viene por un tema sintáctico, más que otra cosa, ¿ok? Lo mismo sucede con el decremento. Y acá hay otro operador que se puede sobrecargar, que es muy interesante. Fíjense que es el subíndice, es decir, los corchetes. Esto, imaginemos que tenemos un char array, bueno, sería acceder al índice n de nuestro array, ¿no? Ahora, yo podría implementar este subíndice para clase punto. Como poder, se puede. ¿Tendría sentido? No. ¿Ok? Pero fíjense que esto es muy interesante. Este operador recibe cualquier otro tipo de argumento, ¿sí? De otra clase puede ser tranquilamente, o de la misma clase, ¿sí? Y puede devolver cualquier otro tipo de clase también, o la misma clase. ¿Dónde se usa esto? Déjenmelo para un video cuando estemos un poco más avanzados y haga mención a las librerías STL del C++. ¿Sí? Bien, y para terminar, como les vengo adelantando todo el video, puntos importantes a la hora de sobrecargar operadores. Nota muy importante. Esto no es una guía definitiva para saber cuándo sobrecargar qué operador y cuándo no. Son lineamientos generales. La decisión final la tienen ustedes, ¿sí? Sobre si sobrecargar un operador o no, por qué recibe, qué devuelve. La decisión final de todo eso la van a tener ustedes, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. Solamente sobrecargar operadores que tengan sentido para nuestra clase de desarrollar y no implementar operadores que confundan al usuario. Léase, lo traduzco un poco. En la clase de punto que estuvimos haciendo, ¿tiene sentido implementar el más? Sí, el menos también. La división, bueno, la división sí, pero ¿qué le tenemos que pasar como argumento? Probablemente un double, un entero. No tendría sentido dividir dos puntos. No existe, no está definida de hecho creo, la división entre dos puntos, ¿no? En R2. Lo mismo corre para la suma. ¿Tiene sentido que nosotros sumemos un punto y un entero? Puede ser que no. Depende mucho de lo que nosotros tengamos que hacer. Entonces, implementemos solo las cosas que estamos seguros que vamos a necesitar. ¿Sí? Segundo punto. En operadores aritméticos, corroborar la lógica aritmética. Esto se traduce con un ejemplo muy simple. Si nosotros implementamos para una clase la suma entre dos objetos, entonces tenemos que estar seguros que esto tiene que dar exactamente el mismo resultado que esto. ¿Por qué? Porque si recordamos de álgebra o de matemática básica de primario barra secundario, este más i con este más i se van a cancelar eventualmente, o este con este, el que les guste más, entonces nos queda x más y, ¿no? Y tendría que dar lo mismo. Parece una cosa muy sonsa lo que estoy planteando, pero hay muchos errores de estos, así que ojo. Lo mismo para las comparaciones, es decir, si A y B, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A tiene que ser mayor que C. De vuelta, parece algo muy sonso,
pero a veces implementamos las cosas de forma levemente incorrecta o muy incorrecta y nos encontramos con estas sorpresas de que tal vez suceden estas dos cosas, pero A nos da menor que C. Y bueno, algo está mal ahí. La lógica, digamos, tiene que aplicarse. ¿Sí? En caso de implementar un operador, no es obligación implementar el contrario si este no tiene sentido. Bueno, otro ejemplo claro como el agua. Pensemos en un string. ¿Tiene sentido la suma? Sí. Si yo tengo la palabra hola, el string hola, con un espacio, y después el string ¿cómo estás? Tal vez quiero sumarlos para obtener un nuevo string que dice hola, ¿cómo estás? Ahora, ¿tiene sentido implementar la resta para la clase string? De ninguna manera, porque a lo sumo tiene sentido eliminar caracteres del final para el string, ¿no? O sea, no sé, si se quiere un string menos un entero. ¿Qué queremos decir con eso? Supuestamente, nota de color, no lo recomiendo, es un operador muy raro el que estoy planteando, pero podría llegar a tener sentido en ese sentido, ¿no? Es decir, ok, quiero eliminar X cantidad de caracteres desde el final del string. Ponele. Podría llegar a ser, de vuelta, no lo recomiendo, solamente implementen operadores que cualquier hijo de vecino pueda entender qué quisieron hacer. Y pensar minuciosamente qué operadores deben ser marcados como const y qué operadores deben retornar un objeto o una referencia. Estuve todo el video diciéndolo, ya lo sé, perdón, pero es muy importante que piensen qué operadores tienen que modificar al objeto que está llamando y qué operadores tienen que devolver un objeto nuevo o una referencia a sí mismo. ¿Sí? Estos son los lineamientos básicos antes de implementar un operador. ¿Sí? Bueno, como siempre, cualquier cosa está en mi mail disponible, estoy dispuesto a consultas, sugerencias o críticas constructivas, van a ser todas muy bien tomadas. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por la atención.